El palero quema en nombre de la persona de nuevo envuelto en algodón. Esto va a maldecir a todos los espíritus buenos que existan para que ellos salgan del trabajo si es que ha venido alguno a defender a esa materia. El palero ha envuelto en nombre de la persona de algodón y lo ha echado a quemar. De esta manera está quemando a la persona en forma de bisongo o cruz. Esto va a llevar directamente a los inquisis malongos a apoderarse del trabajo y a la vez apoderarse de esa persona para no dejarla descansar cuando duerme, para tenerla constantemente en una nebulosa y cubierto totalmente a oscuro los caminos, como una nube que va a estar encima de él, cubriendo su aura o sus corrientes espirituales que él posee en su encombo o cuerpo. Yo te digo a ti que a veces realmente no quisiera estar dando estos programas, pero es bueno que conozcan aquellos que procesan esta religión, los ganguleros o mayumberos, como son conocidos, a que comprendan más sobre esta cultura. Aquellos que están interesados en esta religión, no cabe ninguna duda que van a tener un camino extenso en estos trabajos que presenta el Tate Iraca Batalla Mundo. Sacado de esta cartilla hace cientos de años guardado. Esto que usted está viendo no es que lo va a ver mañana o pasado, esto no lo va a ver nunca más por otro angulero, a no ser que usted lo aprenda. Y como hemos dicho, dramatizamos escenas folclóricas y no queremos que de un modo o de otro las personas le hagan mal a otro. Llama a los quensecres, a los espíritus malos, a los endoken, a los espíritus del diablo, y así toca encima de ellos, quemando a esa persona por los cuatro lados. Aquí no lo va a zambiar, no lo va a salvar zambia arriba, ni zambia abajo, ni zambia por los cuatro costados. Esto va a estar constantemente evolucionando con una nube negra encima de la persona, trayéndole graves consecuencias. Yo creo que en cualquier momento voy a dejar de presentarle estos trabajos a ustedes. Si siguen interesados, escriban y den su opinión. Buena o mala, no importa, la que ustedes quieran darle está recibida. No es como dicen que los paleros nada más se dedican a hacerles bien, eso es mentira. Los paleros hacen bien y el mal. Los paleros utilizan la fuerza según la que ellos necesiten. Por eso los paleros aprenden buenos o malos trabajos, dependiendo del gangulero o palero que los haga. Muchos hacen el daño y se guían con que no lo hacen. Otros lo hacen y lo dicen que lo hacen. Otros alardean de lo que son. En resumidas cuentas, todo el mundo quiere ser un buen gangulero. Y esta es la oportunidad que nos ha dado el Tata
de aprender y lo estamos aprendiendo y lo vamos a seguir aprendiendo. A pesar de que existen muchos ahijados que se oponen a que yo siga enseñando a las personas. No obstante eso, el gangulero va a llamar a Guatariamba, a Ochosi, el cazador que nunca falla, cuela para cazar al enemigo. Vamos a ver también hecha caicoma, hueso muerto. Pueden utilizar tierra de cementerio, solamente de 4 tumbas, y si es necesario tener los nombres de esas personas que dieron su caída, y si son personas que han ido a buscar a la funeraria en una muerte inesperada, es mucho mejor. Para que el que no entendió, lo voy a repetir de nuevo. Usted busca los espíritus a la funeraria, aquellas personas que usted se entere que hayan dado una caída inesperada. Esos nombres se traen y al salir de la funeraria usted los amarra mencionando los nombres con hojas de maíz. Esas hojas de maíz se traen al trabajo que se va a hacer y junto a ese trabajo, cuando se está quemando, se queman esos nombres y se le envía por medio de arreo de fula o pólvora o en tumbo alcohol, se la arrean al enemigo. Claro que usted no va a estar viendo esto porque esto son cosas que son más privadas, pero sí las vamos a decir. Ahora se ha convertido en una flecha al cual las 4 cruces representan a 4 inquisis de enganga o perros de enganga o espíritus esclavos que van a trabajar junto con el dilongo o el plato que está abajo, que va a ser el que va a dirigir el trabajo. Claro que este espíritu del dilongo o el plato va a estar oculto como un buen espíritu, por eso no se pintó un endoken, sino simplemente una quillumba, una carabela de un muerto. Para que aquellos que puedan ver el trabajo no identifiquen lo que es. Esta flecha va a cazar, cuela al enemigo y cubrimos con ese paño que pusimos en el trabajo la ensara que muchas veces llevada al cementerio o presentada en la enganga para así uriar o comerse los espíritus, los inquisis de enganga, los inquisis malongos, a mundele, al hombre o a la moana. Siempre que el palero hace un trabajo, tiene que ser justificado que le hayan hecho algo a usted, que esa persona esté pidiendo en contra de usted para que usted tenga la justificación de hacerle un trabajo en contra de él, que va a ser su enemigo. Usted va a aprender infinidades de cosas mirando los programas del Tata Iraca, antes no visto por nadie ni presentado de esta manera a ninguna persona. Estos son trabajos escogidos de la cartilla del Tata que se ha mantenido oculto por muchísimos tiempos. El palero va a regar a todos esos espíritus
con fula, con pólvora. Así esos espíritus van a llegar ahora mismo donde está el enemigo y ya van a comenzar a trabajar y van a empezar a darle con un garabato por la cabeza, por los pies, por el tórax, por la espalda, y esa persona va a empezar a recibir una paliza de los inquisis malongos o espíritus malos, cubriendo de oscuridad sus caminos y su aura, para que ningún espíritu pueda defenderlo del trabajo que se le ha presentado. Yo te digo a ti que, como dice, como me dijeron que decía uno, quita eso, yo no quiero ver eso, yo no quiero ver eso. Esto hay que verlo, todos los que son tatas saben lo que estoy hablando. Arrea al enemigo, los inquisis malongos, los espíritus malos, los arrea para que estos vayan en busca de esa persona. Esa persona muchas veces nos ha estado echando brujería a nosotros o bilongo, y por eso estamos nosotros defendiéndonos del mal que nos puedan hacer otras personas. Embole Malumbe, el cazador, el que siempre da en el blanco, oculto su flecha en la oscuridad para atravesar el corazón del enemigo. Pimba que lumba, lumba yo, pimba ya la cueva en ganga, lumba yo. Ay, quiere mi ganga, quiere mi ganga, quiere mi ganga, quiere mi ganga. Escucha mi cuento, quiere mi ganga. Y con dos carabelas, yo viene caminando. Con dos carabelas, yo viene piango, piango. Con dos carabelas, ellos vienen de Lonfinda. Con dos carabelas, ellos vienen con mi maña. Con dos carabelas, ahí escucha ya mi cuento. Con dos carabelas, tapa con un paño rojo en representación de Isasi Sasi Siete Rayos en la invocación de Centellan Dokken, la dueña de los espíritus. Es cierto que estos trabajos nos pueden dar temor, pero es la realidad vivida a través de 43 años de religión. Salam aleikum para todos los tata, tataíta, yayengueyo, y no se dediquen nunca a hacerles mal. Hagan el bien, pero si tienen alguien que le hace algún trabajo, defiéndanse, que ustedes van a ganar la guanga o la guerra. Cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo a todo lo enfumbe. Recuerdo por allá.